Sabía que toda la situación no sería fácil para mí. Al menos desde el primer día, la doctora y yo nos llevamos relativamente mal, sin mencionar, por supuesto, que siempre traté de hacer todo lo que ella me decía que no hiciera. Trataba de provocarla de algún modo y siempre discutíamos por cualquier tontería. Desde su llegada, me sentí amenazada de algún modo, porque había llegado para quitar mi lugar en aquel hospital y también había quitado la atención de mi madre. Me había comportado como una niña pequeña y solo causé problemas entre las dos, causando que la suspendieran por mis impulsos idiotas y luego descubriendo su enorme secreto, generando también mi suspensión y la molestia de mi madre. Sabía que, tarde o temprano, mi comportamiento me iba a pasar factura, pero jamás imaginé que fuera de este modo. Papá tenía razón con cada palabra que dijo, y mamá tenía sus razones para pedirme que me lleve bien con su doctora estrella. Aún seguía sin comprender por qué tanta atención de mi madre hacia la doctora, pero quería creer que aquel trato era por el hecho de que Frin tenía a su madre en coma y, al menos en todo el país, Charlotte y mi padre son los mejores neurocirujanos. Tal vez Frin confía lo suficiente en ellos para creer que harán hasta lo imposible por hacer despertar a su señora madre. Pero yo recuerdo muy bien sus palabras, y si mi prima y mi padre decían que no había mucha esperanza, significaba que lo mejor era rendirse. Sin embargo, no estaba en mi deber ser una pesimista. Aquella decisión era de Frin. Me encontraba de algún modo desesperada. Aquella noche no pude dormir porque tenía muchos pensamientos en mi cabeza. La ansiedad en mi cuerpo era demasiada y los temblores en mis manos estaban constantes. Mis pensamientos iban de Frin a su madre, luego a mi conversación con papá y luego nuevamente a Frin y su situación. Ya mi trabajo había pasado a segundo plano y mis estudios a tercer plano. Estaba pensando demasiado en ella y ella lo menos que quería era que sintiera pena por su situación. Decidí visitar a las chicas en el hospital, pues de algún modo necesitaba consejos de personas que me dirían la verdad sin ningún filtro y, aunque por supuesto tomaría el consejo de papá y trataría de ser un poco más paciente, aún así quería saber la opinión de las chicas. Logré planear una reunión en sus horas de descanso y, mientras las esperaba en la cafetería, había pedido un sándwich junto con café, pues no esperaba verlas comer. Al llegar, me sorprendí al descubrir que Erin, como Melissa, ya sabían sobre mi reciente descubrimiento. Al parecer, mi suspensión no pasó desapercibida por nadie en el hospital, y muchos ya sabían el porqué. Sin embargo, no se dieron detalles de lo que había en aquella habitación, a excepción, claro, de mis amigas, pues mi querida prima las había actualizado de todo, así que en cuanto comencé a relatarles toda la historia, Charlotte se unió minutos después, acoplándose al hilo de la historia, las tres mirándome con una mueca extraña en su rostro, y, al terminar, las tres se miran casi como si quisieran decir lo mismo, pero sin poder colocarse de acuerdo. Tienes una obsesión muy extraña con Frin. Abro mi boca en sorpresa cuando escucho las palabras de Erin tirándole una servilleta de papel. Es cierto, Melissa la apoya. Jamás te has obsesionado tanto con algún nuevo, al menos que sea para acostarte con él, y ya que no lo hiciste con Billy, estoy comenzando a pensar que quieres con Frin. No me voy a acostar con nadie, exclamo, terminando mi café. Tengo una apuesta con ustedes y eso es algo que no va a pasar. Solamente tengo curiosidad por Frin, ¿ustedes no? Las tres niegan, riéndose. Lo de la apuesta es una excusa que te haces. Tienes más dinero que nosotras dos. Erin señala a Melissa.
Pero Mel tiene razón. Vuelvo a lanzar otra servilleta hacia su rostro, escuchándola reír. Becky, lo mejor es que dejes de ser tan imprudente con tus cosas. Charlotte habla bajo. Acercarte o no, las preguntas que haces generan incomodidad. Exacto, no le preguntes sobre su pasado. Melissa me señala con su cubierto de plástico. Sé una persona normal y pregúntale sobre su día, cómo está o su color favorito. Gira los ojos, continuando con su ensalada de frutas. Te dijo que no quiere tu lástima, y lo primero que haces es preguntar por cicatrices que no deberías de estar viendo. Ustedes no me están ayudando en nada. Frunzo el ceño mirando mis manos. Porque no apoyamos tus tonterías, Irene responde. Dices que haces esto por tu madre y para aprender tu lección, pero mencionas más a Frin que a cualquier otra persona. Ni con tu ex eras así. Vuelvo a girar los ojos, cruzándome de brazos. No se están tomando esto en serio. Hablo con molestia, mirando hacia la ventana. Al contrario, solo queremos saber qué tiene que ver tanto interés en Frin como para que medites con ella. Irene contraataca, generando que la mire. Jamás haces lo que tu madre te dice, y ahora mágicamente quieres llevarte bien con ella solo porque Amanda te lo pidió. Mantengo mi mirada en ella sin saber qué responder. ¿Te gusta? No me gusta, respondo de inmediato, negando. Tengo que tolerarla porque trabaja en el mismo hospital que yo, y aparte de eso, yo fui la causante de que la suspendieran, confieso, mirando hacia otro lado. Las tres se quedan en silencio. Podía sentir la mirada de todas en mí. Y luego yo fui suspendida. Es esto, o simplemente pelearnos cada vez que queramos. Mamá no seguirá tolerando eso. Melissa aclara su garganta y se termina de beber su jugo, bajando la mirada. La conversación comienza a tomar un rumbo que ni siquiera estaba en mis planes, y, teniendo un corto déjà vu, a mi mente llega el recuerdo de cuando Billy mencionó algo similar en nuestra última cita. No tenía ninguna obsesión por Frin. No me gusta ni me gustará jamás. Por supuesto, no niego que es una mujer hermosa. Vaya, yo soy humana y admiro la belleza. Pero pensar en Frin envuelta conmigo en una relación es algo que simplemente no me permitiría. Jamás. Bueno, técnicamente tu suspensión se debió a que diste un enorme abuso de poder. La voz de Charlotte resuena, causando que la mire. Las chicas no lo dirán, pero yo sí. Frin no soporta ese tipo de abuso, utilizar el apellido o la posición solo porque sí. Se te dijo desde un principio que no entraras a la habitación y lo hiciste. Ouch. Irene habla sarcástica, así que la pateo por debajo de la mesa haciendo que se queje mucho más. Idiota. Se acaricia la zona. No entiendo por qué tanto misterio. Me cruzo de brazos, suspirando. Si la conoces tan bien, ¿por qué no me dices algo de ella? Charlotte suspira, pasando una mano por su rostro. Eso es una excusa, Becky. Las chicas tienen razón. Jamás sientes curiosidad o interés por alguien nuevo más allá de querer acostarte con esa persona. Charlotte me señala con su dedo. Lo hemos visto. Entrecierra sus ojos. Con Billy ya dejaste claro que no querías nada, y ahora te obsesionas por Frin. Aprieto mi mandíbula mirando fijamente a mi prima. No está en mi deber hablarte sobre cosas de otra persona. Si deseas conocerla, vas y comienzas a hacerlo. No indagas a su espalda. No estoy obsesionada con ella, solo tengo curiosidad por su misteriosa vida. Me pongo de pie, apoyando las palmas de mis manos en la mesa. No puedo creer lo que ustedes están diciendo, me voy. Comienzo a caminar. Sin embargo, Charlotte llega rápidamente a donde estoy, tomando mi brazo para comenzar a jalarme y llevarme a otra habitación más privada.
Suéltame. Muevo mi brazo, alejándome de ella. Becky, tranquilízate. Solamente estábamos hablando de cosas que hemos notado. Ella trata de explicarse, pero me mantengo alejada, con mis brazos cruzados. La habitación es de aquellas privadas. Una camilla vacía está en medio, con las máquinas apagadas y las mesas vacías. Las cortinas blancas hacen que el lugar tenga mucha más luz y, mientras miro por la ventana, escucho cómo Charlotte pasa el seguro de la puerta para luego caminar hasta donde estoy, mirando también por la ventana. El movimiento de la ciudad era enorme. Era sorprendente cómo tantas personas estaban en su mundo, preocupadas por sus problemas, resolviendo cada cosa sin uno tener una pista de lo que sucede. Cada uno concentrado en superar aquel día. Escucha, sabes bien que nosotras nunca te juzgaríamos ante nada. Si te gusta una chica, está bien. Si te gusta un chico, también. Suspiro, girando los ojos. Amanda tampoco ha tenido problemas con tu vida. Miro a Charlotte queriendo golpearla. Niégalo, adelante, no está en mi deber sacar una conclusión. ¿Pero? Pregunto, notando su semblante serio. Frin es alguien muy fuerte. Charlotte desvía la mirada, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata blanca. Ella ha pasado por mucho, y la situación que la rodea ahora no es de color de rosas. Baja la mirada por un momento. Ni siquiera yo me sentiría en condiciones si estuviera pasando por tanto. Escucho con atención, entendiendo bien a lo que se refiere, pues yo le dije lo mismo a mi madre. Lo que trato de decirte es que no le causes más problemas a Frin. Ella ya tiene suficiente. Lo que dije es en serio. Quiero comenzar a llevarme bien con ella. Aclaro de inmediato, girándome para poder mirar a Charlotte. Entonces comienza a madurar Becky. Sus palabras generan que parpadee varias veces, sorprendida por su rudeza. No la toleres, habla firme. Acércate y sé su amiga. Conócela y deja que ella te conozca. Frin no tiene a nadie más que sus amigos. Nuevamente me sorprendo. Y aún así podría jurar que se siente sola. Quisiera hacer preguntas, pero me detengo, pues aquellos impulsos eran los que me mantenían en esta situación. La conozco desde la universidad, pero ni siquiera sé cuál podría ser su color favorito. Ella desvía la mirada, cerrando por varios segundos sus ojos. Es muy cerrada para todo. No puedo evitar reírme. Será fácil acercarme, hablo sarcástica, sintiendo un golpe en mi cabeza. No hagas de esto un problema. Acaricio la zona golpeada, mirando a mi prima con molestia. Sé el lugar seguro de Frin, sé su amiga, busca el modo de acercarte. Asiento, temiendo volver a ser golpeada. Ambas nos quedamos en silencio, mirándonos. Me parecía curioso aquel modismo que había utilizado, pues recientemente había tenido la aparición de la doctora en mi lugar seguro. ¿Qué cosas tan extrañas suceden en mí? ¿Hay alguna esperanza? La mirada de Charlotte responde mi pregunta. Sin embargo, verla mover su cabeza en negación causa que trague grueso. Mi corazón casi se detiene ante su respuesta y mis extremidades se sienten entumecidas. Mi respiración se detiene por varios segundos. Si aquella respuesta causa este nivel de tristeza en mí, no imagino cómo será para Frin el saberlo. Muchos me recordaban la vida dura que pudo haber tenido la cirujana, y no saber todo me causaba ansiedad. Sin embargo, también tenían razón al reprenderme. Nadie quisiera que se le hicieran preguntas imprudentes en momentos de tensión, y eso era lo que yo estaba haciendo. No hay mucha esperanza. Charlotte me saca de mis pensamientos. Tío James y yo hemos hecho todo tipo de estudios. Es imposible despertarla, explica cruzando sus brazos bajo su pecho. Pero Frin está dispuesta a todo, está leyendo libros.
ve videos y estudia toda la situación. Ella quiere a toda costa despertarla. Bajo la mirada, sintiendo un enorme nudo en mi garganta. Becky, ella lo sabe y aún así se niega a aceptarlo. ¿Tú te rendirías si estuviera mi tía en una camilla? Charlotte de inmediato niega, bajando la mirada. Yo no lo haría si fuera mamá o papá. Déjala hacer su trabajo. ¿Qué hay del mío y el de tío James? Su pregunta me deja sin saber qué responder. Hago esto por ayudarla, él también, pero ella no está respetando nuestros diagnósticos. Prima, pongo una mano en su hombro, mirándola. Ella quiere de algún modo sentir un poco de esperanza. Dásela, aunque sea en contra de tus códigos. Charlotte se ríe, negando. ¿Ahora tú eres la madura? Me encojo de hombros, aprovechando aquel momento para golpear la cabeza de Charlotte con mi mano. Sé su amiga. Dale esperanza. Ambas nos estrechamos la mano, sonriendo. Ambas comenzamos a caminar para salir de aquella habitación. El teléfono de Charlotte suena y ella lo atiende de inmediato, pues al estar en tiempo de trabajo debía estar atenta, y al terminar, regresa a mi lado caminando hasta acompañarme a la salida del hospital. ¿Por qué estás meditando? Su pregunta causa que me detenga en mi camino, girándome. Sé perfectamente que no es por el trabajo, mucho menos por la universidad. Esas dos cosas han sido fáciles para ti. Solo quiero calmar mi mente, respondo con tranquilidad, observando cómo ella entrecierra sus ojos. Deja de ser entrometida. Salgo rápidamente del hospital, evitando mirar hacia atrás. Me dirijo rápidamente hasta el estacionamiento, ya que sabía bien que aquellas meditaciones iban a levantar demasiadas sospechas y, aunque confiaba en mi prima para decirle muchas cosas, ese secreto era uno del cual aún no me sentía lista para hablar, mucho menos con alguien que es el orgullo de la familia. Soy tan inútil. Subo a mi auto rápidamente y me quedo allí por varios segundos, tratando de calmar mi mente después de tanta conversación. Por alguna razón, sentía que tenía mucho por hablar con Frin, pero, al mismo tiempo, sabía que debía ser muy prudente con cada cosa que hacía. Las chicas y papá tenían razón. Sin embargo, la conversación con Charlotte me dio otro modo de ver a la cirujana. Ella es una persona tan fuerte. Charlotte conocía su historia, lo podía notar, pero, al igual que todo su grupo de amigos, nadie iba a revelar nada, pues aquello era algo privado y de alguien más. Al menos desde que descubrí a la madre de Frin en aquella habitación, una parte de mí ha querido hacer las paces con ella. Sin embargo, como lo he dicho, la doctora tiene una fuerte coraza a su alrededor y probablemente no deje entrar a nadie tan fácilmente, sobre todo si se entera de que el cambio se debió a la lástima. Supongo que aquello se debe a herir su orgullo. Se ha hecho un nombre, ha creado su fama. Nadie quisiera la pena de alguien más. Nadie quisiera que cambiaran su modo de verse. Antes la miraba como una tirana sin corazón, alguien con malos modales y pésimo trato hacia los demás, pero ahora la veo de otro modo. Quisiera decirle que no está sola y que siempre tendrá a sus amigos, pero, luego de pensarlo, me siento ridícula, pues nadie quiere que le digan eso, mucho menos cuando se trata de su madre. Dios, ni siquiera para dar apoyo sirvo. Enciendo el auto y me dispongo a marcharme del hospital. Tenía la cabeza hecha un lío y no quería que siguiera así. Quería meditar y tratar de poner mi mente en blanco, pero sabía bien que, para lograr aquello, debía ir hacia el hogar de la autora de mis pensamientos. Algunas veces me sorprendía el hecho de que pensara tanto en ella. Ni siquiera me gusta. No comprendo por qué los demás dicen eso. Soy una mujer curiosa,
y todo lo que rodea a Frin me parece interesante. Para nada me gusta. Al conducir por la familiar calle, suspiro fuertemente y paso una mano por mi rostro. Tengo que aprender a ser prudente en todo esto. Quisiera estar trabajando, al menos pienso en otra cosa y no estoy tan hundida en mis pensamientos tontos. Estaciono el auto en mi lugar ya habitual y camino hasta la entrada del edificio, saludando al guardia con una palmada en su mano y luego a la recepcionista, quien me sonríe con felicidad. Había quedado con Frin para meditar, pero tenía miedo de decir algo fuera de lugar. Solo mantén la boca cerrada. Me lo repito una y otra vez, y al tenerla frente a mí, ella sonríe, dejándome pasar a su departamento. Tiene todo listo, así que solo camino hasta su sala, sentándome en el suelo para comenzar a mirar lo que hace. Al sentarse frente a mí, puedo notar algo diferente en ella, aunque no podría decir qué es, y, recordando la conversación con Erin, Melissa y Charlotte, aclaro mi garganta. ¿Cómo estás? Ella me mira con curiosidad, parpadeando varias veces. Estoy bien, gracias. Toma el control remoto para dirigirlo a la TV. Noté su camisa de mangas largas, lo que significa que ella no quería, nuevamente, tener aquella conversación con respecto a sus cicatrices. Y reprendiéndome internamente por haberla hecho sentir insegura, continúo con la charla, tratando de distraer mis impulsos imprudentes. Dios, tal vez sí soy una niña, como ella tanto me dice, cosa que odio. También estoy bien, gracias por preguntar. Hablo sarcástica, desviando la mirada hacia la enorme pantalla. Eres tan impaciente. Ella habla, mirándome. Estaba a punto de preguntarte, yo sí tengo algo de educación. Su rostro está serio, pero no veía alguna molestia en él. Sonrío, sabiendo bien lo que quiere. Claro, porque desde el día 1 has sido tan educada conmigo. Ambas nos miramos. Me mantengo de piernas cruzadas en el suelo, notando cómo la luz que pasa por las enormes ventanas del lugar ilumina su rostro y probablemente el mío. Yo no te rebajé de pobre. No puedo evitar soltar una risa, negando varias veces. La música comienza a sonar, así que ambas desviamos la mirada hacia la TV. Aunque sí te insulté internamente, aquellos documentos eran importantes. No me pienso disculpar. Hablo con orgullo, estirando mis brazos hacia atrás para apoyar las palmas en el suelo, manteniendo mis ojos en ella. Frin sonríe de lado, estirando sus piernas para deslizarse en el suelo, sentándose a mi lado. Pues yo tampoco lo pienso hacer. Se encoge de hombros, acostándose en el suelo. Aquel juego de orgullo entre nosotras se volvió algo divertido. Aunque algunas veces sí decía cosas muy en serio hacia ella, la mayoría del tiempo pensaba en todas esas discusiones como un juego, o al menos eso había cambiado en mí desde que supe la verdad de aquella habitación. Ella me pidió que no cambiara mi comportamiento y, aunque no puedo evitar sentir pena por ella, no se lo diría en voz alta, pues no quería ser parte de la enorme cantidad de personas que han cambiado por saber todo de Frin. Trataría de ser diferente. ¿Por qué meditas acostada?, preguntó con curiosidad, girando mi cuerpo para mirarla. Es más cómodo. Cuando medito quedo tan relajada que me duermo, así que lo aprovecho, explica, enlazando sus dedos sobre su pecho, cerrando sus ojos. Eres rara, susurro, deslizándome en el suelo para quedar al contrario de ella, acostándome al nivel de su cabeza, para así poder estar a la par. Y tú una entrometida, responde manteniéndose muy tranquila en su lugar. Idiota, respondo, girando mi cabeza para observarla. Ella gira su rostro encontrándose con mi mirada. Inmadura, responde manteniéndose en su lugar. Aquello era una situación muy extraña entre nosotras.
No éramos amigas, ni siquiera conocidas, pero allí estábamos, meditando como si fuera lo más normal del mundo, como si ambas nos conociéramos. Ambas giramos el rostro casi al mismo tiempo. Puedo escuchar su suspiro segundos después de yo hacer uno también, y, mirando por varios segundos el techo, me permito cerrar los ojos, tratando de ignorar el recuerdo de mi conversación con las chicas. La situación entre Frin y yo era divertida, por no decir que parecía algo sumamente extraño. No sabía por qué no le agradaba, y ella no sabía por qué no me agradaba a mí. La verdad es que ya me parece tonto pensar en el por qué no nos agradamos. Pero ambas parecíamos hacer las paces en estos momentos, compartiendo un mismo sentimiento, compartiendo el mismo nivel de ansiedad. O tal vez no. Comenzaba a adorar el meditar, pues me había ayudado mucho en todos los sentidos. Casi no tenía ansiedad y los temblores en mis manos eran mínimos. Por supuesto, estaba suspendida, así que no era como si aquello fuera una buena señal, pues sabía bien que, en cuanto me reincorporara al hospital, todo se iría al demonio. Sobre todo cuando mamá comenzara a presionarme indirectamente, pero notaba el cambio, sí que lo hacía. En aquel prado, las mariposas nuevamente vuelan sobre mí, pero no se posan en mis brazos como la última vez. Era extraño, pues aunque todo aquello solo era mi imaginación, me hacía falta la sensación que tenía cada vez que ellas me acariciaban con sus pequeñas patitas, como una caricia suave y dulce, como ser tocada por algodón, un toque gentil y delicado, casi humano. Y cuando quiero moverme para tocar a una de aquellas hermosas mariposas, Frin nuevamente aparece en el prado, mirándome muy sonriente y luego acercándose a mí. Abro los ojos de inmediato y me siento en el suelo, mirando a la cirujana a mi lado. Es extraño. Hablo, rompiendo el silencio alrededor. Ella abre los ojos, mirándome. Antes sentía el toque de las mariposas, ahora no. Mi cerebro me salva de cometer una estupidez, pues estaba a punto de confesarle que aparece en mi mente, como si aquello no fuera más extraño. ¿Toque de mariposas? Asiento, cruzándome de piernas, mirando el suelo. En mi lugar seguro hay un prado, con mariposas. Antes podía sentirlas, ahora no. Hablo bajo, subiendo la mirada hasta ella. ¿Estaré delirando? Frin se ríe, sentándose en el suelo, acercándose a mí. Es delirante saber que ambas estamos conviviendo. Habla divertida, haciendo que sonría. Y con respecto a tu pregunta, ¿te refieres a esto? De inmediato, ella toma mi mano con la suya, pasando sus dedos libres sobre mi brazo expuesto, acariciando con delicadeza mi piel. La miro sorprendida. «¡Eras tú!», exclamo fuerte, alejando mi brazo de ella. Se le llama estimulación, Becky. Ayuda mucho para que la persona consiga el camino. Se encoge de hombros mientras explica. ¿O sea que lo hicieron contigo? Ella asiente, haciendo un sonido con su garganta. ¿Y lo has hecho con alguien más? Frin se ríe, estirando su brazo para tomar el control remoto, bajando el volumen de la música. Eres la única persona que medita conmigo. Técnicamente eres mi primera alumna, así que no lo he hecho con nadie más, responde. El silencio alrededor es extraño. Ambas desviamos la mirada al mismo tiempo y por alguna razón mi rostro se calienta ante sus palabras. ¿Qué diablos pasa? Frin aclara su garganta. Ambas nos miramos de nuevo, pero ella sube nuevamente el volumen. Sin embargo, el toque suave de la puerta genera que miremos al mismo tiempo hacia esta. La doctora frunce el ceño, pero luego abre los ojos con mucha sorpresa. ¡Diablos! ¡Lo olvidé! Ella se coloca de pie rápidamente, corriendo hasta la puerta para abrir. Rápidamente es rodeada por dos brazos, quedándose así por varios segundos. ¡Dios! Sam,
Lo siento, lo olvidé. Frin deja un espacio para que la enfermera pase, cerrando la puerta. Ya se me hacía extraño que no contestaras el teléfono. La enfermera se ríe encontrándose con mi mirada. Oh, estabas ocupada. Frin asiente, pero luego niega. Me cambiaré de ropa rápido, lo prometo. Frin comienza a caminar por el lugar, acercándose a la sala para apagar la TV, mirándome. Becky, lo siento, tenía planes. Puedes venir mañana, ahora mismo voy a salir. No digo nada, simplemente comienzo a colocarme los zapatos, escuchando los pasos rápidos de la cirujana. La enfermera se acerca hasta uno de los sofás, tomando lugar en este. Me sonríe cuando la miro, pero yo no lo hago, pues me sentía algo molesta por su repentina visita. Se suponía que hoy sería mi día de meditación y Samantha lo había arruinado completamente. ¿Cómo van las meditaciones? Ella pregunta muy interesada. Me pongo de pie y me encojo de hombros, ajustando mi chaqueta invernal. Cuando me dispongo a caminar, ella rápidamente se pone de pie, caminando hasta donde estoy. Becky, quiero decirte algo. Ella me mira intensamente. Es hermosa, muy hermosa, pero por alguna razón simplemente no me agrada su presencia. Quiero agradecerte por meditar con Frin. Los chicos y yo no compartimos ese gusto, y por lo general lo hacía sola. Parpadeo varias veces, inclinando mi cabeza sin comprender. Frin me habla mucho de ti y ahora menciona las meditaciones. Me agrada saber que tiene a alguien que la acompaña. Es una ayuda mutua. Corto sus palabras, sujetando la mano que está sobre mi brazo para alejarla de mí. No podíamos llevarnos mal todo el tiempo. Era momento de hacer las paces. Samantha sonríe con emoción, sus ojos iluminándose en un suave brillo. Deja de ser tan amable, trato de odiarte. Pienso. Ella no te lo va a decir, pero yo sí lo haré, así que gracias por acompañarla. Sonríe enseñando todos sus dientes blancos y perfectos. ¿Te habla de mí?, preguntó con curiosidad. ¿Y a los chicos? Samantha se encoge de hombros, haciendo una mueca. No tengo idea si saben sobre la meditación, pero a mí me lo mencionó. Es su simple respuesta palmeando mi hombro para alejarse. Oh, y Becky. Me giro para mirarla. Lamento que no funcionara las cosas con Billy. Supongo que les irá mejor como amigos. Sonríe, sentándose nuevamente. Frin y yo lo somos, y nos ha ido mucho mejor que cuando salíamos. De inmediato saca su teléfono y comienza a hojearlo, ignorando completamente mi presencia. No sabía por qué había dicho aquello, ni siquiera entendía qué relación tenía con lo que estábamos hablando, pero traté de no darle mucha atención, pues lo que más quería era salir corriendo de aquel departamento. Camino rápidamente hasta la salida y subo al elevador. El enojo dentro de mí era demasiado y me sentía como una niña pequeña desplazada. Frin al menos debió avisarme que hoy no meditaríamos. Así evito hacer tan largo viaje. ¡Qué idiota! Camino hecha una furia hasta el auto, ingresando en este y tratando de respirar con tranquilidad. No podía enojarme por algo tan tonto, pero no podía evitarlo. Frin no era para nada profesional, y Samantha mucho menos. Si tanto sabe sobre nuestras meditaciones, debió de respetarlo. ¡Qué idiotas las dos! Luego de varios segundos, puedo notar cómo ambas salen charlando alegremente, subiendo luego a un auto, el cual supongo pertenece a la enfermera. Aquel vehículo desaparece ante mi vista y, en cuanto a mí, me mantengo igual, tratando de mantener la calma. Desearía estar trabajando ahora mismo. Enciendo el auto y comienzo a conducir hasta mi departamento. Al llegar, tiro mi chaqueta en el suelo y comienzo a desnudarme, dirigiéndome al baño para tomar una larga y relajante ducha. Era increíble la cantidad de estrés que habitaba en mi cuerpo, pero no podía solo cambiar mi ansiedad por mejorar en todo.
Y, por supuesto, tampoco podía cambiar mi forma de sobrepensar tanto las cosas. Tal vez sí caeré en la locura pronto. El agua fría despierta cada uno de mis músculos. Me permito mantenerme allí por un largo rato, evitando pensar en todo lo que había pasado en un solo día. Extraño trabajar y estar en el hospital, pero supongo que merezco este enorme castigo por todas las veces que me salí con la mía. Al salir del baño, paso la toalla por mi cuerpo y luego por mi cabello, notando la luz parpadeante de mi teléfono, y al tomarlo, casi me río fuerte al mirar aquel mensaje. Frin, de verdad olvidé que había quedado con Samantha. No quise sacarte del departamento de ese modo. Podemos meditar mañana. Becky, como sea, no necesitas explicar nada. Tienes tus cosas. Para la próxima no me hagas perder el tiempo con visitas inesperadas. Feliz noche. Frin, ¿vas a venir mañana o no? Becky, ponle horario a tu enfermera. Luego podemos hablar sobre el mío. Quiero dormir, tirana. Frin, deja de ser inmadura, niña. Ven cuando quieras. Me da igual. Gracias a alguien tengo varios días sin poder hacer mucho. Becky, supéralo. No obtuve más respuestas después de aquel mensaje, y aquello solo me hace sonreír, pues había tenido mi victoria ante nuestra discusión. Me daba igual si ella quería o no que fuera, pero luego de aquel momento tenía muy claro que no iba a ser la burla de nadie. Estaba dispuesta a meditar para mejorar, pero Frin no había tenido ni una pizca de responsabilidad al mencionar que ya tenía planes. Estúpida Frin, estúpida Samantha,